Hola, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué horario vean este video. En primer lugar, quiero a todos los colaboradores de Fondo Esperanza agradecerles esta invitación que me hicieron de hablarles de un tema que puede ser muy interesante, así por lo menos lo estimaron los jefes y varias personas más que se juntaron hace un par de semanas atrás acá en Santiago. Y verdaderamente el agradecimiento es sincero, es decir, después de profundizar un poco más en lo que ustedes hacen, en realidad uno es el agradecido que lo inviten. Así que es muy agradecido estar con ustedes. Me pidieron, de todas las cosas que se hablaron ese día, que profundizara en un concepto, en un principio más bien, en un principio que tiene la característica que norma todas las interacciones y relaciones humanas, y curiosamente también la interacción en el mundo animal. Pero nos vamos a referir a las relaciones de las personas. Es un principio, porque es mucho más que un concepto, es un principio que está presente en por qué escogemos una pareja o por qué terminamos con una pareja. ¿Por qué escogemos amigos y por qué algunos amigos quedan en el pasado, queriéndonos mucho, pero ya no podemos interactuar con ellos? Es un principio que tiene que ver con qué proveedor escojo cuando voy a comprar un celular, cuando voy a comprar un automóvil, cuando me compro una casa. Y curiosamente el mismo principio y que acompaña al hombre desde que apareció en la tierra. Es un principio antiguo, pero curiosamente es nuevo, porque recién el nivel de conciencia que tenemos lo está poniendo explícitamente en el mundo y en las interacciones humanas. No se lo voy a decir. Quiero que lo vayan descubriendo, porque lo que uno descubre es lo que más se le queda. Quiero contar una anécdota. Una empresa, al igual que los ejecutivos de Fondo Esperanza y los directivos que me pidieron que les hablara de esto, hubo una empresa que nos pidió que hiciéramos un taller de este principio para todos los empleados, todos los colaboradores de esta empresa. Eran aproximadamente 300 personas y lo hacíamos en grupos de 20. Me tocó dar uno de estos talleres y naturalmente iba gente de todo tipo de profesiones, porque el principio da lo mismo quien esté, nos junta a todos, nos hace trabajar a todos juntos. Entonces estaban sentados en U y yo empecé a preguntar por la profesión de cada uno para ubicarme en el mapa profesional que había presente en la sala. Era una empresa de tecnología de telecomunicaciones, es decir, el que menos estudios tenía estudios 4 o 5 años universitarios, posgrados, doctorados, etc. Y empiezo a preguntar. Y por el lado derecho parto, como se parte siempre, y como número 6 estaba un señor que claramente, si uno lo miraba, no parecía ni ingeniero, ni ejecutivo, y él mismo, su actitud gestual, era una actitud cohibida, una actitud un poco temerosa, y era el mayor de todos. Debe haber tenido unos 58 años, mientras los demás, el promedio de haber estado en 30, 35 quizás. Y yo voy preguntando, ¿qué es lo que hace usted? Ingeniero de no sé qué, ingeniero de soporte, ingeniero de telecomunicación, ingeniero de satélite. Y llego a él y le digo, señor, ¿qué es lo que hace usted? Y él hace un gesto de humildad, sintiéndose lamentablemente menos que los demás, no tendría por qué, pero se sintió menos. Y dice, bueno, don Patricio, yo soy el guardia nocturno. Naturalmente yo le digo lo mismo que a los demás, ni más ni menos. Le digo, me llamo Rubén, soy guardia nocturno, dice él. Y yo le digo, don Rubén, bienvenido. Y seguí con el que estaba a continuación. Termina la ronda y yo le digo, me dirijo a don Rubén y le digo, don Rubén, usted me va a ayudar a que todos los que están aquí presentes comprendan este principio del que yo vengo a hablar. Y le empecé a preguntar, ¿por qué hacía él como guardia nocturno? Y él me respondió como yo esperaba, que ustedes se van a dar cuenta en cuanto develemos este, entre comillas, misterio. Me empezó a hablar de las tareas que hacía. Me dijo, yo llego a las 8 de la noche, lo primero que hago es revisar si no queda nadie en el edificio. A continuación, cuando ya no queda nadie, cierro las puertas, conecto las alarmas y me empieza a describir una serie de tareas. Y yo lo empiezo a interrogar latamente porque me interesaba que fuera así. ¿Y qué más le decía yo? ¿Y qué más? Y él, entre sorprendido y agradado, porque alguien se interesara en lo que hacía, me siguió describiendo y se le quitaron los nervios además.
Y entre eso me contó que hacía rondas al inicio de cada hora. Si llegaba a las 8, hacía una ronda a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, etcétera, hasta las 7 de la mañana que llegaba el otro guardia. Y de pronto yo le digo, porque aquí es donde yo necesitaba que él despertara esto. Me acerco a él y con una cierta complicidad, como hablándole solo a él, pero asegurándome que escucharan todos, le digo, don Rubén, ¿y para qué hace usted todo eso? Y realmente, muchachos y muchachas que están mirando este video, fue como si él hubiese despertado y sentado como estaba, de lado a los demás, hace este gesto. Para que todos estos duerman tranquilos, me responde. Se produce primero que nada una carcajada porque le salió del alma. Para que todos estos duerman tranquilos. Le faltó decir, ustedes saben qué palabra, pero se contuvo. Y después se produjo un instante se electrificaron todos, ¿ya? Y yo todavía me recuerdo con mucha emoción de ese momento. Porque ese hombre, don Rubén, que como dije antes, se sentía menos que los demás, en una sociedad que probablemente lo hace sentirse menos, comprendió la contribución que él hacía al resto de sus colegas en ese entonces. Él comprendió que estaba ahí para que todo el resto durmiera tranquilo y que su trabajo podía ser muy anónimo, porque eran pocos los que se iban a las 8 y nadie llegaba a las 7 de la mañana, por lo tanto eran pocos los que lo habían visto. Pero él tenía una contribución muy importante que hacer a esta empresa. Y el principio que estaba buscando, del cual quería hablarles y que se aplica en todas las relaciones, es el principio de contribución. Y revisemos lo que dije antes. ¿A quién escogemos como pareja? Por sobre todos los demás. A aquel que más nos contribuye en nuestra vida. Aquella persona, seamos hombres o mujeres, que más nos gusta. Si somos hombres, aquella mujer que encontramos linda. Si somos mujeres, al hombre que encontramos varonil. Aquel que es simpático o simpática. Y cada uno sabe qué es lo que anda buscando. Pero escogemos como pareja y nos enamoramos y quedamos seducidos. Y nadie puede igualar eso cuando encontramos a aquel que más nos contribuye en nuestra vida. Y las parejas hoy día se quiebran justamente porque en algún momento uno de los dos siente, o los dos simultáneamente, que ya no hay contribución intercambiada. Revisemos otras relaciones. Los amigos. Yo tengo amigos, tuve amigos, con los que me encuentro hoy día casualmente y queda el cariño. Pero fuimos amigos a lo mejor porque estudiamos juntos en la universidad y fuimos grandes amigos, compañeros de farra, de copia, de juerga, quizás hasta pololeamos con la misma niña. Pero hoy día eso ya no es posible. Y por lo tanto queda el cariño, pero ya no podemos intercambiar contribución porque seguimos caminos distintos. Y ya no sé, aunque tratemos de juntarnos y volver a reconstruir eso, ya no es posible. Si vamos a las relaciones comerciales, por ejemplo, ustedes sin duda le compran a aquel proveedor que más les contribuye. Entre todos los celulares, por ejemplo, no me cabe duda que todos deben tener un celular, entre todos los celulares posibles, ustedes tienen frente a ustedes en este momento aquel que le da más beneficios, que les produce mayor contribución. Ahora, volvamos a la historia de don Rubén, porque ahora, ¿cómo se extrapola esto a nuestro trabajo? Aquí hay una cosa muy maravillosa. Cuando yo comprendo, como comprendió don Rubén, cuál es la contribución que hago al resto, me encadeno con los demás en el sentido positivo, me siento parte de un equipo. Me siento parte del equipo. Y probablemente don Rubén nunca se sintió parte del equipo. Tal es así que su posición gestual, su lenguaje no verbal, cuando lo conocí era: don Patricio, por favor, dése cuenta que yo no soy de aquí, es raro que esté aquí yo, que es raro que me hayan invitado. Pero a partir de ahí ese hombre comprendió que la continuidad de la empresa pasa porque sus colegas, cuando se van, se queden tranquilos, que al otro día sus cosas van a estar ahí mismo. Y esa es una tremenda contribución. Entonces, don Rubén le encontró sentido a su trabajo. Mi trabajo tiene sentido de equipo. Don Rubén, para aquellos que hayan escuchado el término, se sintió entonces parte de la cadena de valor de esta empresa. Yo aporto mi contribución que le llega a otros que a su vez tienen que hacer otra contribución. Pero ahora entonces se dispara algo mucho más maravilloso. Todos los seres humanos, y esto es un instinto en nosotros, queremos trascender.
Trascender significa dejar algo para el resto, ir más allá de nosotros mismos. En general, todos trascendimos de manera natural en nuestros hijos. Miramos a nuestros hijos, los encontramos parecidos a nosotros, estamos orgullosos de esos hijos que tenemos, si son parecidos a nosotros. Decimos los hombres, por ejemplo, hijo de tigre, las mujeres tendrán también sus dichos, pero lo importante es que lo natural es trascender en los hijos. Pero ahora, el entender la contribución que hago en mi trabajo y entender el sentido que tiene para el conjunto, para la empresa, para la organización en la que yo estoy, hace que yo me sienta espiritualmente trascendiendo. Es decir, don Rubén Boel, todos los días que se va, deja algo para los demás. Eso es trascender. Ahora, esto es el disparo desde la contribución al sentido que tiene que ver con el equipo en el que participo, a la trascendencia que tiene que ver con cuando yo voy de vuelta a mi casa, siento que he dejado algo de mí. Y que el día que yo me vaya de esa empresa o de esa organización, algo se resta. Aunque alguien me reemplace, pero algo se resta. Algo se resta, yo ya no estoy ahí. Y eso hace que un ser humano se sienta completo y realizado. Ahora, si miramos cómo yo produzco esta contribución, qué se requiere, tengo que hablarles de otra cosa que es muy importante. La mayor potencia que tiene un ser humano, a diferencia de los animales, y lo que nos diferencia de los animales, y esto, creamos en Dios o no creamos en Dios, porque alguien puede decir lo que nos diferencia es que tenemos un espíritu, que tenemos una vida eterna, perfecto. Yo me quiero referir a una cosa que es más terrenal. Los animales, cuando nacen, tienen una vida predeterminada. Los animales son de propósito específico, eso lo explico. Si un león nace, un león macho, por ejemplo, nace no en cautiverio, nace libre, podemos pronosticar su vida. Con una probabilidad de 40% va a llegar adulto, o menos. Si llega adulto, tiene que tratar de tener su propia manada. Su primera acción es tratar de eliminar quizás a su propio padre. Si no lo logra, va a tener que vagar un tiempo hasta que al final tiene que desafiar a algún león, ya viejo, y puede ganar o perder esa batalla. Si la gana, va a tener su manada hasta que llegue otro león más joven y lo eche. Y si no gana, va a morir de hambre y va a vivir aislado. Todo león vive eso. Y están preparados para eso. Tienen garras, tienen un cuerpo felino, siempre hacen lo mismo, siempre se comportan de la misma manera. Son de propósito específico. En cambio, el ser humano no es de propósito específico. El ser humano es de propósito general. ¿Qué significa esto? Que de ningún ser humano cuando nace, ni casi en ningún momento de su vida, a menos que ya esté muy viejo, se puede pronosticar qué es lo que va a hacer él en el futuro. Pero me desdigo de respecto a que vaya a ser muy viejo. Me acabo de acordar que un movimiento que hubo en España de los indignados, que hubo hace un año, que estuvo muy vigente, fue disparado por un señor de casi 90 años. Seguramente ustedes se recuerdan mejor que yo. Un señor que escribió una carta a un diario diciendo basta, basta con el trato. Y ese hombre de 80 y tantos años, casi 90, se transformó de un señor absolutamente anónimo en un líder de juventudes. Por ende, de ningún ser humano se puede pronosticar su vida como la podemos pronosticar de cualquier animal que no está en cautiverio. Los seres humanos, por lo tanto, tenemos una potencia transformadora. Y transformamos el mundo en instantes, en corto plazo. Como por ejemplo lo hizo Gandhi, Martin Luther King y tantos otros que podemos mencionar. Transformamos el mundo. Y aquí cobra relevancia uno de los pilares estratégicos que ustedes tienen, que es el liderazgo transformador. Voy a hacer un alto porque lo considero demasiado importante. Me voy a meter en el tema de pilar estratégico Fondo Esperanza. Liderazgo transformador. Liderazgo significa guiar. No significa ser jefe de alguien. Significa guiar. Líder es el que guía. Y guía de manera atractiva. Somos líderes cuando somos atractivos. No es necesario ser jefe de nadie para ser líder. Jesucristo, Buda, Mahoma y tantos líderes espirituales son líderes. Y no es jefe de ninguno de nosotros, pero son líderes.
Y por lo tanto, cada uno de ustedes, en su puesto de trabajo, pueden ser líderes. Y si ahora agregamos la capacidad única que nos diferencia de los animales con los que compartimos este planeta, la capacidad transformadora que tenemos, el pilar liderazgo transformador es extraordinario. Pero quiero volver al concepto. Si yo tengo que generar contribución, y ese en realidad es el sentido de mi trabajo, y no hacer tareas, y no responder nunca con, por ejemplo, sí, yo mandé el informe. Oye, pero mandaste el informe y no pasó nada con eso. Sí, pero yo mandé el informe porque esa era la tarea que yo tenía que hacer. O cuando atendemos a un cliente, o cuando ustedes son atendidos y alguien le dice, señor, pero eso es lo que yo hago, no sé, es problema de la empresa, y ustedes se sienten abandonados. Esas personas que lo atienden así son personas que están concentradas en la tarea, no en la contribución que les tienen que hacer a ustedes como clientes. Porque si estuvieran centrados en la contribución, ellos se darían maña, usarían su creatividad, su capacidad transformadora para decir qué es lo que tengo que hacer y cuáles son las tareas que tengo que hacer e inventar tareas para satisfacerlo a ustedes como clientes. Entonces, si orientamos una organización como Fondo Esperanza a que cada persona haga su contribución para que le encuentre sentido a su trabajo y se conecte con los demás en equipo y además trascienda como ser humano, tenemos que dejar espacio a la creatividad, a la capacidad transformadora, porque si no, si le fijamos el cargo, le fijamos las tareas y le fijamos lo que puede y no puede hacer, matamos la capacidad transformadora. ¿Qué matamos entonces? Matamos la potencialidad más importante de cada uno de nosotros, la capacidad transformadora, la capacidad creadora. Y con eso de paso matamos el pilar liderazgo transformador, de entrada. Y ahí cobra valor algo que lo digo de pasada, que es la cultura. La cultura de una organización es la forma de hacer las cosas y está dada esencialmente por sus principios. Por ejemplo, Fondo Esperanza quiere hacer las cosas, quiere contribuir, pero quiere hacerlo con honestidad, quiere hacerlo con respeto, quiere hacerlo con excelencia. Entonces, estos principios nos dan un marco para nuestra creatividad. Es decir, la creatividad y la transformación de ustedes nos sirve para Fondo Esperanza si ustedes no respetan estos principios. Entonces, enmarcamos esta capacidad, la enmarcamos y la potenciamos, porque le damos un marco valórico, un marco de principios. Bien, entonces, resumiendo esta idea que yo considero tan importante, un hombre que se orienta a la contribución, como don Rubén, a partir de ese momento, encuentra sentido a su trabajo y trasciende. Y una empresa que le permite desarrollar su capacidad transformadora, su capacidad creadora, dejando que cada persona de alguna manera invente sus tareas para contribuir más y genera un marco de valores para que las personas se manejen dentro de esto, como es la honestidad, el respeto, la excelencia, es una empresa de estos tiempos. La empresa en la cual todo se define es una empresa del pasado, de las cuales quedan muchas, lamentablemente la mayoría. Pero ahora, si ustedes me imagino que están pensando, bueno, ¿y cuál es mi contribución en mi rol? Yo soy jefe, soy gerente, yo me relaciono, atiendo a las socias o a los socios, yo facturo, yo cobro, ¿cuál es mi contribución? Porque lo que yo he dicho son tareas, cobrar, facturar, son tareas. ¿Cuál es la contribución de cada uno? Es un bonito ejercicio que cada uno debería hacer en conversaciones con sus colegas del mismo rol. La mejor forma es preguntarle al otro, oye, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué contribución esperas de mí? Pero quiero ahondar en un tema que es la esencia ahora de la contribución que yo tengo que hacer, que es yo, como colaborador de Fondo Esperanza, tengo que conectar mi contribución con lo que Fondo Esperanza contribuye hacia afuera. Porque es Fondo Esperanza el que genera una contribución hacia las socias, hacia el país y hacia ustedes mismos. Porque ustedes cuando se van a las 6, 7 de la tarde, ya no están en Fondo Esperanza y reciben también una contribución como colaboradores que son. Me voy a
concentrarse en la contribución que esperan las socias. ¿Qué esperan las socias de Fondo Esperanza? ¿Qué quieren llevarse? ¿Qué vienen a buscar? Y para esto, y quiero anticiparles, ellas no esperan las mejores oficinas, sí es bueno tenerlas. Ellas no esperan que las traten de manera extraordinaria, sí es bueno hacerlo. Ellas no esperan buenos procesos, no vinieron por eso, sí es bueno tenerlos, sin duda. Ellas esperan otra cosa que es mucho más importante, porque las buenas oficinas, los buenos procesos, el buen trato son necesarios para producir la contribución, pero no son la contribución que tenemos que hacer. Y quiero decirle algo muy personal que me emociona. Después que trabajé con ustedes en Santiago, con algunos de ustedes en Santiago, me recordé algo muy importante de mi vida. Mi familia, mi madre, vivió lo mismo que ustedes describieron, que vive la Sociedad Fondo Esperanza, quizás, no estoy seguro, a un nivel un poquito más alto. Se los cuento. Mi padre, un buen hombre, mucho mayor que mi madre, se enfermó. Y vivíamos de un camión. Ese era nuestro sustento. Era un hombre trabajador y machista como él solo. Mi padre nació en 1906, así que hoy día tendría 112 años. Perdón, 106 años. Cuando yo tenía 6 años, es decir, el año 62, yo tengo 56, él se enfermó gravemente, quedó postrado y no pudo seguir trabajando el camión. Y mi madre, que era una mujer joven, de unos 30 años, pero atrapada en este hombre machista, le dijo, Luis se llama mi padre, Lucho, quiero trabajar. Y mi padre no podía aceptar eso, así estuviera enfermo. Y se opuso tenazmente. Fueron grandes peleas, pero literalmente no teníamos que comer. Yo no recuerdo haber pasado hambre en todo caso, pero se estaban agotando lo que hubiera para comer. El camión había tenido que venderse. Y mi madre, como mi padre estaba postrado, contra viento y marea, dijo, lo voy a hacer. Y ahí apareció, entre comillas, un Fondo Esperanza que fue un familiar que le prestó, y le pregunté a ella, porque todavía está viva, le pregunté el otro día, mamá, ¿cuánta plata te prestó el tío? Y no se acordaba mucho, pero yo sacando las cuentas deben haber sido lo que ustedes le prestan hoy día a las socias. Y mi madre puso ese boliche que hay en una esquina y crió a sus 3 hijos, yo soy el menor. Vean ustedes lo importante, qué es lo que ustedes hacen. Es decir, mi madre, ¿qué fue lo que realmente pasó con ella? Una mujer que estaba a la sombra de un padre, de un hombre 22 años mayor, además, un hombre machista, un hombre interesado, siendo bueno en la contribución que él recibía, como buen machista, no en la que recibía mi madre. Esta mujer que estaba debajo de este gran árbol, media protegida y bastante aplastada, ante esta circunstancia y ante esta ayuda que le dio el tío, hermano de ella, pudo pararse sobre sus 2 pies, pudo erguirse, pudo realizarse como ser humano, pudo mantener no solamente a su hijo, sino que también a su marido, que nunca más pudo volver a trabajar. Es decir, le dieron la oportunidad de ser un ser humano completo, digno. Porque el ser digno no tiene que ver con lo que habitualmente se entiende como digno o indigno. Lo digno es decir, yo tengo una familia, en este caso, y soy capaz, traje hijos al mundo, tomé una responsabilidad y soy capaz de cumplirla. Soy capaz de criar a mis hijos. Yo soy uno. Por ende, la contribución que hace Fondo Esperanza, y cuando estuvimos con algunos de ustedes en Santiago, recordarán que no fue fácil llegar a esto. No fue fácil, porque cuando uno piensa en la contribución se queda pegado en las tareas. Y de pronto, entre todos surgió este concepto, esta idea de que lo que las socias vienen a buscar es la posibilidad de dignificarse, la posibilidad de ser autónomas, la posibilidad de mirarse al espejo y estar orgullosas de sí mismas. Eso es lo que vienen a buscar. Independiente que le hayas tocado un marido borrachín, un marido que les pega o un marido que la abandonó. Decir,
yo soy una persona completa, estoy realizada y puedo sostener a mi familia, a mis hijos. Esa es la contribución. Ahora, sin duda, y para que no se produzcan malos entendidos, hay que atenderlas muy bien, con buen trato, con respeto, con buenas oficinas, con todo. Pero, en definitiva, lo más importante es que ustedes comprendan la contribución. Por último, ¿desde qué perspectiva nuestra tenemos que hacer esto? ¿Cómo implementamos este principio? Porque intelectualmente lo podemos entender, pero ¿cómo lo hacemos? No hay un método. Lo que hay es un estado de conciencia de cada uno de ustedes. Y es una cosa bien simple, pero bien difícil. Hay que pensar que el otro, ese otro que nos sirve un café, ese otro que nos vende un boleto en el metro, ese otro que va al lado nuestro en el metro, ese otro con el que compartimos un ascensor, ese otro que no conocemos y que vive en África, no es un número. No es un número en una lista. Es una persona igual que yo. Puede tener más cosas, menos cosas. Ser más inteligente, menos inteligente. Pero en definitiva, esa persona, al igual que cada uno de ustedes, quiere ser feliz. Y está buscando cómo hacerlo. Y es sorprendente. Yo que tengo ya mis años, podría contarle tantas historias de personas que de pronto para mí han sido invisibles. Y por un gesto que hacen, por una palabra que nos dicen, por una mirada, uno se da cuenta que ahí, no es que no lo supiera intelectualmente, no. Yo estoy hablando de la experiencia de tomar conciencia de que el otro existe. Es más que empatía. Yo sé que hay psicólogos escuchando. Es más que empatía. Es una experiencia espiritual. Conciencia que el otro existe. Cuando yo tengo conciencia que el otro existe, cuando tengo conciencia que las sociedades existen, yo ya me pongo en una perspectiva de no tarea, me pongo en la perspectiva de manera natural, en la perspectiva de cómo te contribuyo a tu vida. Ese es el desafío. Les vuelvo a agradecer la oportunidad que me dieron de hablarles. Me hubiese encantado más haber estado con ustedes, pero este también es un buen medio. Que estén muy bien. Muchas gracias.